Comparte pantalla, por favor. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Subalpine Live, tu dosis de pajareo semanal en Twitch. Soy Ana Rivas y esta noche estoy con Marcel, que no se le ve, pero creo que se le oye, y Xavi Varela. Buenas noches, Xavi, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Genial, muy buenas noches a todos, a todas. Encantado. Buenas noches, Marcel. ¿Estás por ahí? Pues parece que le hemos perdido por completo. Tenemos problemas de conexión porque, bueno, ahora Marcel está en una zona en la que hay bastante vendaval y, bueno, pues tiene problemas con la antena y con la conexión en general. Entonces, bueno, es posible que no tengamos la posibilidad de tenerle durante el programa. Vamos a intentar que sí, a ver si se consigue conectar de alguna de las maneras. Pero bueno, parece que va a ser un programa un poco movidito con estas cosas. Entonces vamos a ir tirando y a ver si consigo recuperarlo antes de que empecemos con el repaso semanal. Hoy es miércoles 18 de enero de 2023 y en el programa de hoy vamos a hacer como siempre un repaso a las citas que se han ido dando esta semana. Ha sido una semana que parece que no ha tenido un gran movimiento con respecto a citas raras, pero sí que estos temporales que estamos sufriendo por todos los lados de la península pues nos han traído algunas cosas bastante remarcables. A continuación haremos como siempre una previsión de algunas de las especies que podríamos llegar a ver durante las próximas semanas en estas zonas y en la sección de identificación hoy, para no perder la costumbre, vamos a hablar de blancas. Llevamos unas cuantas semanas hablando bastante de gaviotas blancas. Esta semana ha habido un temporal del oeste bastante duro en la parte, bueno, la costa cantábrica y esto es lo que podría hacernos llegar a algunas blancas. Nos resistimos a pensar que no va a llegar ninguna blanca, entonces esperamos que sí, que nos llegue alguna y por eso hemos decidido hacer una sección de identificación en la que abordaremos un poco los híbridos y las Kublieni más en concreto. Luego a continuación intentaremos tener con nosotros a Antonio Gutiérrez, que vendrá para hablarnos de algunas cosas de anillas y, bueno, nos contará algunas de las historias más interesantes que él va a destacar. Y bueno, pues con eso ya tendríamos el programa completo. Vamos a ver si consigo recuperar a Marcel y nada, ahora mismo empezamos. Vamos a ello. Bueno, la conexión de internet en zonas rurales y como siempre un día más con fallos técnicos en Subalpine para no perder esa esencia y ese nerviosismo que tenemos todos los puñeteros miércoles. Es marca de la caza. Sí, marca, pero marcaza. Bueno, pues nada, tenemos que comenzar comentando este temporal que nos ha azotado tanto a la zona, bueno, a toda la parte noroeste de la península y, bueno, también la zona de Portugal ha estado bastante machacada con estos vientos de oeste. Llevamos 3 días de un temporal sin pausa, con unos vientos tremendamente fuertes que han hecho que, bueno, pues las aves marinas sean las protagonistas y que no lo estén pasando para nada bien. En el programa del 4 de enero, Hanna y yo estábamos deseando temporales de estos duros que nos acercaran bichillos, pero la verdad es que cuando pasa y ves que llegan tantos tan fastidiados, pues es una verdadera pena. Marcel, no sé si te escuchamos, si nos quieres contar un poco. Pues no te oímos. Marcel, ¿tú nos oyes a nosotros?
Bueno, pues vamos dándole. Durante esta Vale. semana hemos tenido eso, unas arribadas y unos orillamientos de aves muy fuertes. Estos vientos, este temporal en el mar ha sido tremendamente duro. Han llegado un montón de frailes, se han visto un montón de frailecillos en un montón de playas orillados, fallecidos, y muchos de ellos también en zonas de puertos que se han metido para refugiarse y no en muy buenas condiciones. Sí que es verdad que cabe destacar la cantidad de paso que ha habido de álcidos, sobre todo de frailecillos por la costa, sobre todo desde Estaca de Bares. Creo que pasaban muy cerca de la costa, aunque es verdad que en otras zonas más o menos cercanas no se veían grandes números de frailecillos, parece que estaban todos más pegados a la zona de Estaca de Bares, pero bueno, lo que sí que se ha visto en muchas zonas ha sido eso, la recogida de un montón de frailecillos muertos. También en Canarias han aparecido unos cuantos ejemplares, y bueno, pues nada, veremos cómo continúa. Otra de las especies que han aparecido, Xavi, que tú has visto alguna de estas, han sido los fulmales boreales, ¿no? Sí, sí, salieron varios fúlmares, hay observaciones varias en el Cantábrico, Atlántico, y sobre todo de varios bichos que aparecieron orillados, muertos. Y hay que destacar que apareció uno nuevo de morfo azul, otro Blue Fulmar, que en este caso también en la provincia de Pontevedra, pero muerto, por desgracia. Y bueno, lo han llevado al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la provincia y nuestro compañero Víctor Caballero nos ha trasladado ese dato. Es el segundo que se ve esta temporada y además en la misma ría donde había aparecido el otro, del que habíamos hablado el programa pasado. Y bueno, más o menos podrían haber llegado por ahí, por las mismas fechas, porque el otro era de finales de diciembre y este se encontró el 16, pero estaba bastante deteriorado, así que llevaba un tiempecito muerto el pobre. Así que nada, en este punto habíamos pensado en hacer una especie de llamamiento a los compañeros y a las compañeras que vayan a observar aves a playas o que pateen playas, que si encuentran algún ave marina ante este episodio de mortandad de marina, si encuentran algún ave marina muerta, pues que, por supuesto, que llamen a las autoridades ambientales correspondientes y luego, si puede ser, pues que rellenen una ficha de ICAO, ¿vale? De Inspección Costera de Aves Orilladas, porque bueno, creemos que es importante dejar constancia de estos episodios de mortandad. Sí, sobre todo en estos momentos eso, en los que están llegando tantísimos y que están asociados con un temporal tan claro, pues bueno, para ver un poco las diferencias que puede haber de un año a otro. Y también es verdad que teníamos gran cantidad de bichos muy cercanos a la costa alimentándose en estas zonas y es muy probable que por eso estén llegando tantos. No sé si has comentado, Xavi, que estaba intentando recuperar de nuevo a Marcel, que apareció también un fulmar vivo, que se estuvo viendo en un puerto refugiado en Galicia y bueno, nos pasaron un vídeo bastante espectacular, no sé si esto lo has comentado ahora mismo, Xavi, Estamos, chicos, pero chicas. bueno, estaba bastante chulo. Y bueno, ese ¿Se parecía me que sí que escucha volaba. bien ahora? Sí, Marcel, A se ti te sí, oye. Marcel, se te Perfecto. escucha, pero Ahora te doy paso, ¿vale? Xavi está dudando de todo. Vale. No te preocupes, Xavi. Solo escucho a ti, ¿sabes? ¿Me escuchas a mí? Sí, ahora sí. Venga, que ahora estamos en sí. directo. Va. Vale. Es que, madre mía, vaya tela. Bueno, pues nada, eso, que se estuvo viendo un vídeo de un fulmar bastante chulo, que sí que estaba refugiado en un puerto, que estaba vivo y nada, veremos cómo va evolucionando la cosa, pero eso lo que comenta Xavi, a ver si podemos ir rellenando esas fichas de ICAO y bueno, son datos importantes que deberíamos de ir pasando. Y bueno, asociados a este mismo fenómeno, Xavi, sí que se ha visto ahí, bueno, algunas tridáctilas y algunas gaviotillas chulas, ¿no? Sí, asociado a este fenómeno que lleva imperando estos, bueno, últimos 2 días, tres, se están viendo movimientos muy fuertes de gaviotas tridáctilas, de nuevo, en el Cantábrico, en el Atlántico, y hubo una nueva arribada a la costa de Phalaropus picogruesos y gaviotas enanas. Y luego también apareció, no sé si asociada ya a este fenómeno, apareció una nueva gaviota de Bonaparte esta semana, un adulto en Euskadi, y eso es todo lo que hay que contar en ese sentido.
Hemos puesto un vídeo de una tridáctila que había sido recuperada en un centro de recuperación, no me acuerdo de dónde, la verdad, y que es bastante chulo, se ve justo cuando la liberan, pero la verdad es que la pobrecita mía ha decidido recuperarse en uno de los peores momentos, porque yo no sé si ahora habiéndola soltado va a tener mucho futuro la pobre bicha, pero bueno, eso, un montón de falaropos de nuevo en puertos, varios de ellos también orilladillos. Bueno, veremos a ver cómo va evolucionando la cosa, pero la vida en la naturaleza es dura y estas cosas pasan, así que bueno, vamos con alguna historia un poco más alegre. Parece que este charrán bengalí mantiene y va a finalizar la invernada en Málaga, se ha estado viendo por ahí creo que durante toda la temporada y bueno, parece que continúa por allí y también ha tenido la suerte de volver a ver un piquero pardo por esa zona, entonces bueno, probablemente sea el mismo ejemplar que la semana pasada. No vamos a comentar ya nada más de los piqueros pardos porque hemos comentado todo lo comentable, y nada, parece que ya va a ser una especie que va a estar con nosotros y con nosotras muy, bueno, pues en los próximos años venideros, aunque veremos, porque luego estas cosas nos pasan mucho, que siempre decimos, bueno, parece que vamos a tener un montón de citas de tal y luego al final pues nos llevamos la hostia. Y bueno, en el interior también se han visto algunas citas interesantes, ¿no, Xavi? Sí, vamos hacia el interior a dar una vuelta y tenemos algunas citas chulas, interesantes, como por ejemplo un nuevo zampullín cuellirrojo que se vio en la provincia de Huesca. Este fue en el embalse de San Salvador y es distinto al que ya estaba presente, ahora están los dos, en el embalse de la Sotonera. Y hay que destacar estas dos citas de la especie en la provincia de Huesca, en Aragón, donde es una especie muy, muy rara. Y sobre todo en este año en el que hay un escenario de muy, muy pocas citas de la especie en la península ibérica. Recuerdo ahora mismo bueno, obviamente las de Cantabria, Bahía de Santander y Santoña. Luego hay una cita en Huelva y, y yo creo que en Coruña, en A Coruña, en Galicia, solo hay un registro. Y yo creo que estos de Aragón, en Portugal, si no me equivoco, y que me corrijan nuestros hermanos, hermanas portugueses, yo creo que no ha sido citado este invierno. Yo creo que tampoco. Y siguiendo con el interior, tenemos que hablar de la citón de las tres serretas chicas que se vieron en Álava, en una balsa de riego. Ya se vieron la semana pasada, se vieron el día 11, entraría dentro dentro de la revisión que teníamos que haber hecho en el programa anterior, pero como se citó por la tarde y esa tarde circulaba una información así un poco confusa, no sabíamos si era real, si era fiable, entonces bueno, no habíamos hablado de ella, pero hablamos hoy rescatándola un poquito porque esta cita merece ser comentada. Es una especie que además tres ejemplares. No se citaba en España desde el invierno 2018-2019. Bueno, es una pasada, la verdad, que hayan aparecido estos bichos y eso justo, además, lo que dices, tres ejemplares. No sé cómo estará la cosa por el norte, si estarán los lagos muy congelados o qué. Comentábamos que estaría guay que bajasen este tipo de bichos, pero yo sinceramente, no sé, yo cuando vi la cita fue como, no puede ser, ¿no? Tres ejemplares justo, pero bueno, parece que están ahí, que además han sido twitcheables por mucha gente y nada, veremos a ver cuánto tiempo se mantienen y si nos aparece alguna cita más chula. Creo que Marcel no va a poder estar con nosotros, Xavi, así que tiramos solos. Si en algún momento me dejas tu de oír también, Xavi, por fin, necesito que me lo digas, ¿vale? ¿Me estás escuchando? No. Sí, no, yo no te oigo, vale. Ana. Si me dejas de oír en algún momento me dices, porque creo que esto es porque está entrando y saliendo Marcel para intentar la conexión. No vamos a poder tener conexión con él, ¿vale? Porque, bueno, pues tiene problemas, entonces tenemos que tirar tú y yo solos, ¿vale? Así que nada, vamos yendo. Lo sentimos a todos y todas por estos problemas, pero bueno, las conexiones a veces son lo que tienen y yo aquí estoy conectada a mi fibra óptica estable. La madre y el padre de todos los problemas pero, sí, que hemos tenido. Pero bueno, Marcel no tiene la suerte todavía de tener fibra óptica, así que estos problemillas pues pueden pasar sobre todo cuando hay temporales y es lo que tiene, zonas rurales, que es lo que nos toca. Bueno, pues continuamos un poco con el repaso. Por fin, si puedes mutear el móvil, Xavi, que se me escucha con eco, te lo agradecería. Y no para de mutearse esto, no sé qué está pasando. Vale, ahora has vuelto, pero es que yo ya, al no menos sé, desde... cada vez que no me escuches, hazme esto, por favor, y me vuelvo a meter en el Jitsi. No sé qué coño está pasando hoy, pero no esto tengo es tu una imagen locura. tampoco, Ana. Tampoco tengo tu imagen yo.
así que tampoco puedo saber nada más. ¿Pero me oyes o no me oyes? Ahora te oigo, ahora has vuelto, pero sin imagen. Madre mía, Ahora perdonadme, sí. sí. Xavi, si no ves, hazme un gesto con el ojo. Y si no me oyes, hazme un gesto con los cascos. Y tiramos. No sé qué coño pasa, pero nada. Vale, Tenemos que tirar. Antonio, venga, no te vamos para preocupes, adelante. que cuando conectemos contigo funcionará todo perfectamente, te lo prometo. El destino nos lo debe. Bueno, venga, va, seguimos con la revisión. Esto va a Vale. durar eternamente. Vale, pues con algunas citas interesantes sobre rapaces, bueno, tenemos que comentar que Marcel no puede estar con nosotros, pero para él ya tiene que ser primavera porque se han visto ya varias golondrinas en el norte de España en plena migración y además están empezando a entrar milanos por la zona del estrecho, así que para Marcel ya es, vamos, primavera total. Y con respecto a rapaces, también una cita súper interesante ha sido la de un águila moteada en un embalse de Palencia, que bueno, se ha podido ver durante esta semana, creo. Hay un ejemplar muy muy chulo, muy clarete, es justo este que tenemos aquí. Y bueno, la verdad es que es una cita bastante interesante en esa zona. Veremos qué pasa, por dónde se mueve, porque cuando son estos individuos únicos, pues parece que sí que es bastante fácil rastrearlo si aparecen por otras zonas a los alrededores. Y luego también ha habido una cita, que no es que sea una rareza, pero que es bastante chula. Esta grulla con leucismo, ¿no? Supongo que será, o bueno, un problema de pigmentación está claro que tiene. Y bueno, que te pega un buen susto, porque tú estás ahí viendo un bando de grullas y de repente te aparece un bicho así blanco y bueno, pues igual lo que piensas es que es alguna grulla siberiana o así, está claro que por tamaño no cuadra, pero el susto te lo llevas. Así que nada, estos bichos la verdad es que tienen como, no sé, como una esencia súper chula. Cuando, a mí los bichos con problemas de pigmentación me vuelven completamente loca. No sé exactamente dónde se ha observado, la verdad, Xavi, no sé si tú lo tienes claro. Eh, pues exactamente, no, no lo recuerdo, no, no estoy seguro. Bueno, pues nada, desde luego una zona donde haya muchas grullas aquí en Galicia no ha sido. Y bueno, para rematar ya con la revisión, vamos a comentar pues este bilistado que, bueno, este justo no, que este es uno que vio Hanna en octubre en su zona, pero una Perdón, nueva... Teruel, Dime, Teruel, Teruel, sería un perfecto. Teruel la grulla, sí. Gracias, Xavi. Bueno, pues este bilistado, que ha sido una de las últimas citas que hemos tenido, eh, y bueno, pues ha sido una cita que es especial porque es en la comunidad de Navarra y bueno, pues ha sido bastante chula porque justo ha sido la única cita que faltaba por comunidades autónomas en España. Entonces, bueno, ha salido en unas fechas bastante, bueno, pues bastante fuera de época. Este bicho ya tendría que estar invernando en sus zonas típicas de invernada. No sabemos qué está pasando este año con ellos, pero bueno, sí que están saliendo algunos bastante fuera de fechas. Y nada más que comentar de revisión. La verdad es que ha sido una semana ligerita. Vamos con la previsión, a ver si podemos arreglar algo y si no, igual tenemos que parar. Vamos a ello, ¿vale? Un segundito.
vamos, previsión. Bueno, vamos con la previsión de la semana. Tenemos que deciros que eso, estamos experimentando muchos problemas, no sabemos muy bien qué pasa, creemos que puede ser por el programa que estamos utilizando para hacer la videollamada conjunta y por eso tenemos problemas de audio y de imagen con Xavi y bueno, Marcel es por su propia conexión, se está juntando todo un poco, pero bueno, es posible que si esto continúa así y tenemos que estar parando constantemente, quizá cancelemos el programa y lo hacemos mañana o en cualquier otro momento, ¿vale? Entonces, nada, Xavi, habla de esta gaviotilla que... Bueno, tú habla y ahora comento. ¿Qué vamos a decir de esta delicia, de esta delicatessen? Es la gaviota quizá más bonita para muchos que existe, ¿no? A ver, se vio una gaviota de Ross el día 16, hace 2 días, en Cap Bretón. Vale, en Francia, pero solo a 40 kilómetros de la frontera con Euskadi. Un bicho adulto. Al día siguiente, por supuesto, un ejército de pajareros y pajareras se fueron a buscarla, pero a pesar de la intensa búsqueda, no se relocalizó. Así que no sería en absoluto descabellado que apareciese en algún lugar del Cantábrico o Galicia. Y nada, desde aquí queríamos avisar brevemente de que se ande muy, muy, muy atentos y atentas a las enanas que están entrando a la costa, ya que puede que entre ellas se pueda ver o se pueda asociar en un momento dado este ejemplar, porque es probable que esté por aquí, en nuestra península, y bueno, a ver si a alguien le toca el premio gordo de la lotería. Esta se vio con enanas en Francia y de hecho se confundió, bueno, se subió a una plataforma de ciencia ciudadana, creo que es bueno, que se registran observaciones de aves en Faune Aquitaine, se llama, o como se pronuncie, y se había metido como enana. Así que ojo a las gaviotas enanas que pueden traer una sorpresa. Yo justo iba a decir que, a ver, en realidad ojalá que aparezca, pero justo me voy a ir. Y tú no sabes, Xavi, lo que estoy temiendo. Irme y que aparezca encima en esta zona tan buena que tenemos de gaviotas. Estoy temblando, Xavi, estoy temblando. Yo creo que lo que voy a hacer va a ser desconectar el móvil y como vea que apareció un arroz, que estuve a punto el año pasado de subirme hasta arriba, que fuimos a ver el Eider Real y estuve a punto de subir hasta arriba por la arroz que había y no tenía vacaciones suficientes. Y como me aparezca aquí... Bueno, es que me da algo. Entonces... Pues te va a entrar al puerto de Burela, muy cerca de casa. Cállate, por favor, que me muero. No seas gafe, por favor. Mira, es que si esto pasa... O sea, es que me puede dar algo, ¿eh? De verdad lo digo, porque además no voy a poder llegar. Bueno, veremos a ver. Ojalá que aparezca, pero que si aparezca, por favor, que se quede hasta que yo pueda verla. Sí, que sea irreprochable, como la anterior y demás. Bueno, y vamos a comentar también algunos bichos que se pueden ver esta semana. Parece que es probable que bajen algunas especies de montaña a zonas del litoral. Va a haber bastante nieve en zonas de montaña, incluso en cotas bastante bajas. Entonces es posible que haya aves de montaña, como por ejemplo los escribanos cerillos, que hagan movimientos para evitar estas condiciones. Y es un buen momento para que la gente que no los tiene en sus local pads pues le dedique un poco de tiempo y los vea. Podría ser buen momento para ver gorrión alpino, por ejemplo, en Gredos, y bueno, también movimientos de chochas, que en la zona del Levante es bastante poco habitual observarlas, y bueno, podría suceder. Entonces, nada, que estemos todos atentos y atentas a estos posibles bichos con estos movimientos durante las nevadas, y a ver si hay suerte y hay gente que se suma a estas especies para el local. Y nada, previsión y revisión hecha, accidentalmente pero hecha, así que si quieres vamos directamente con la identificación. Xavi, a ver qué nos pasa con esto. Vamos. A ver. A ver qué el destino nos tiene preparados. Bueno, pues vamos con la identificación entonces. Como hemos comentado al inicio del programa, vamos a hablar de los híbridos de gaviotas blancas. Vamos a hablar, sobre todo, nos vamos a centrar en los primeros inviernos. Hemos decidido hacerlo sobre híbridos porque, bueno, dependiendo de
bueno, pues qué taxonomía sigamos y demás, a la gaviota, a la Cumblieni, se la puede considerar una subespecie de gaviota polar, de glaucoides, o se le puede considerar un híbrido entre Tayeri y entre glaucoides. Y entonces, bueno, nosotros la vamos a considerar como híbrido, vamos a hablar de ella como híbrido, y sobre todo vamos a tratar su identificación por lo que comentamos bueno, pues de la posibilidad de que nos llegue alguna. Nos resistimos a pensar que no nos van a llegar blancas y que no nos van a llevar Culianis con ese viento directo que nos venía desde Groenlandia, como hemos puesto ahí en la captura de Windy. Yo creo que, Xavi, tienen que salir, nos están llegando un montón de bichos y por narices nos tienen que entrar. Entonces, bueno, hemos decidido que era un buen momento para hacer esta identificación, y también queríamos tratar otro par de híbridos que nos pueden llegar a nuestras zonas y que son bastante interesantes porque, bueno, es verdad que hay algo de literatura científica sobre ello, también se trata en algunos libros, no con mucha profundidad, pero va viendo algo en la literatura, y bueno, sí que es verdad que casi toda la información se encuentra en blogs, en foros y demás, pero vamos a tratar también los híbridos de las Viking, y vamos a hablar de las Fisterra, que bueno, ya comentaremos un poco acerca de ellas. Entonces, bueno, lo que sí que queremos dejar claro con esta identificación es que, bueno, cualquier persona que se haya dedicado a mirar gaviotas ha visto que cada una es de su padre y de su madre. Cada gaviota es distinta. Tú puedes tener 15 gaviotas delante, 15 gaviotas patiamarillas, por ejemplo, delante, y cada una de ellas va a ser completamente distinta. Existe una tremenda variabilidad dentro de las especies, en cada uno de los plumajes, en cada una de las edades, pero encima, si hay hibridación, tenemos que tener en cuenta que dentro de esa hibridación pues tienes la variabilidad de papá y la variabilidad de mamá. O sea, eso puede ser una locura. Sin embargo, pues hay bichos que son bastante identificables con una serie de características que vamos a intentar pues dar un poco los trucos para poder identificarlas bien. Entonces, como comentábamos, vamos a hablar de Cumblieni como híbrido de glaucoides y Tayeri. Vamos a comentar también a la Viking Gold, que es un híbrido entre gavión hiperbóreo y gaviota argentea, y comentaremos también la Fisterra gal, que bueno, pues es gavión hiperbóreo con gavión atlántico. El nombre no es un nombre oficial, pero se acuñó aquí porque bueno, pues se estuvieron viendo bichos por aquí, se empezaron a describir un poco en estas zonas, ¿no, Xavi? Y se decidió ponerle nombre a uno de los bichos de por aquí, ¿no? En un grupo de WhatsApp de gente que amamos las gaviotas en Iberia, pues bueno, ya que los híbridos que se generan ahí en Norteamérica y demás, cada uno tiene su nombrecito muy glamuroso. Vimos que este híbrido del que no había un gran volumen de información, ni la bibliografía, ni en internet, que se daba en Europa, que aquí se dieron algunas citas, pues no tenía nombre. Entonces nos creímos en el derecho de ponerle un nombre. Y todo empezó con un ejemplar muy chulo, muy bonito, que se vio en Fisterra, y bueno, seguramente Antonio, nuestro ilustre invitado de hoy, tiene mucho que decir a ese respecto, pero bueno, nos vimos en el derecho de ponerle nombre, y hemos elegido el nombre de Fisterra como lugar de esa primera cita de ejemplar que se identificó con seguridad. Bueno, genial. Muchas gracias, Xavi. Parece que Marcel puede acompañarnos un ratito, así que si quieres explícanos el tremendo lío que hay con las hibridaciones de estos bichos, y bueno, pues si luego te vuelves a caer, pues te recogemos otra vez. Venga, dale. Sí, caña. A ver, igual entro, explico esto y me piro. Hola a todo el mundo. Bueno, sí, pues vengo a hablaros de un poco cómo se originan estos híbridos, cuál es la historia, porque todos tienen, pues, digamos que procesos en común, ¿no? El primero de ellos fue el origen de Cumblieni. Vamos a empezar con esto. En primer lugar, hace miles de años, teníamos, si pasa a la siguiente, Ana, teníamos glaucoides y Tayeri bastante separadas, o sea, eran especies discretas, digamos, y bueno, en medio pues tenían glaciales gigantescos que las separaban, que no permitían que hubiera contacto entre estas especies, ¿no? Entonces pues teníamos bichos con primarias negras, bichos con primarias blancas, y el mundo era maravilloso. ¿Qué pasa? El glacial se fue retirando poco a poco, y entonces glaucoides penetró en Tayeri, dando pie pues a todo el abanico de Cumblienis que tenemos, ¿no? De bichos con primarias con negro más o menos extenso, primarias grises. En fin, seguro que luego Sabiano os lo cuentan mejor.
Entonces, esto pasó hace miles de años, pero ahora mismo estamos experimentando un proceso similar, digamos que fácilmente asociable a cambio climático, aunque puede ser que intervengan otras cosas de biogeografía, ¿no? Pero fundamentalmente lo que tenemos es que tanto Marinus como Argentatus están desplazando sus áreas de distribución como nidificantes hacia el norte y entonces pues acaban contactando con Hyperboreus, generando conflicto y generando nuevamente híbridos, ¿no? Que en este caso, digamos que todavía no están tan estabilizados como Cumblieni. No tenemos muchos híbridos reproduciéndose con híbridos, dando lugar a cosas mucho más intermedias, etcétera, sino que siguen siendo cosas más o menos esporádicas, pero bueno, tiempo al tiempo porque acabará llegando. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que Marinus, cuando toca con Hyperboreus y empiezan a reproducirse, dan lugar a las Fisterra ghoul, ¿no? Y Argentatus, cuando toca con Hyperboreus, pues da lugar a las Viking. Esto, ahora mismo, dentro de nuestra área de influencia, digamos, pues se está produciendo fundamentalmente en Groenlandia, que es de donde posiblemente vengan la mayoría de Fisterra ghoul, también puede que alguna venga incluso de América, y Argentatus hyperboreus, las Viking, que fundamentalmente vienen de Islandia, en este caso serían pues Argenteus por Marinus, o sea, perdón, por Hyperboreus, o de la zona del este de la península de Escandinavia, norte de Rusia, donde también tendríamos, pues en este caso, Argentatus nominales, también dando lugar a Viking ghouls con Marinus, ¿no? Y bueno, esto está pasando también pues, al otro lado del Atlántico, incluso en el Pacífico, con un buen número de especies sureñas que poco a poco van conquistando el norte y la mayoría de ellas pues chocando con las especies norteñas, ¿no? Gloucestens, Hyperboreus, y dan lugar pues en cada sitio, igual que aquí pues hubo un grupo de WhatsApp donde se puso Fisterra ghoul, pues seguro que en cada sitio ha habido un grupo de WhatsApp donde se han nombrado estos híbridos, ¿no? Tan recurrentes. Y tenemos multitud de nombres. Tenemos Olympic Ghoul, Kukai Intel Ghoul, Seward Ghoul, Nelson's Ghoul y las Viking y Fisterra que son las que nos vamos a centrar un poco porque son las que más nos conciernen. Yo tengo una pregunta para ti, Marcel, y no es de gaviotas. ¿Por qué coño se te escucha tan bien ahora y se te ve tan bien? ¿Qué has hecho? Bien. Es imprevisible. Llevo toda la semana con videollamadas de curro de 5 horas sin problemas y bueno, pues... Bueno, nada, quédate con nosotras, por favor. Sí. Bueno, pues si quieres, Xavi, vamos a empezar tratando la Cumblieni. Entonces, coméntanos un poco, pues eso, cuáles son las características que nos tenemos que fijar en una cum. O sea, ¿qué impresión nos da? Vale, pues si atendemos a las características generales, bueno, ahí hemos puesto distintas fotos de las tres, entre comillas, formas. Sabemos que, como decía Marcel, y tú también, las polares tienen una situación taxonómica así un tanto incierta, algunos las consideran subespecies, otros simples formas híbridas. Lo cierto es que en la práctica las tres, Glaucoides, Cumblieni y Talleri, constituyen algo así como una suerte de gradación, desde la forma más pálida, que es la Glaucoides glaucoides, hasta la forma más oscura, que es la Glaucoides Talleri, pasando por la Glaucoides Cumblieni, ¿vale? Que es el foco de este bloque de identificación. Va a estar el foco en la identificación de Cumblieni. Y realmente es la que más se puede confundir con Glaucoides nominal. La Talleri tiene sus complejidades de identificación, pero una Talleri de primer invierno, lo más fácil es confundirla con una Smithsonianus, con una Argentea americana, ya que son gaviotas ya bastante oscuras en general y con rémiges ya muy oscuras y casi como una Smithsonianus. Entonces, aquí el foco lo vamos a poner en la identificación de Cumblieni frente a una Glaucoides nominal, ¿vale? Pues bueno, las Cumblieni son en general gaviotas algo más grandes y más robustas que las Glaucoides. Cuando hablo de Glaucoides, por supuesto, me refiero a la poste, me referiré siempre a Glaucoides nominales. Y eso, son ejemplares normalmente con proyección primaria algo más corta, la cabeza es más cuadrada, el pico es más robusto, más pesado. Muchas veces no dan esa impresión, las Cumblieni no dan esa impresión de gaviotas ligeras como las Glaucoides, sino que parecen como más grandes, más robustas. A veces incluso cuando las ves en vuelo a cierta distancia
no sabes muy bien si lo que va volando es una hiperbórea o es una polar. O es una Culieni, como muchas veces es, ¿no? Yo recuerdo una observación, la primera observación de una Culieni que tuvimos, que no sabíamos, que pensábamos que era una hiperbórea, y cuando llegó, se posó en la playa, vimos que era una Cumlieni, es decir, una polar. Eso. Son también, aparte de cuestiones estructurales y demás, y tamaño, son aves en general más marcadas que las glaucoides. Dan una impresión como más oscura. Normalmente tiene un aspecto general como marrón, más oscuro que las glaucoides, y este tono general más oscuro viene dado por el tono más oscuro que tienen tanto las grandes coberteras como las escapulares, como en general todo el plumaje, y sobre todo las primarias y la cola, que como vamos a ver después van a ser absolutamente claves en la identificación, como vamos a explicar ahora. El pico también, en general, da una impresión como más oscura que en glaucoides. A veces vamos a verlo un poquito más en detalle dentro de un rato, pero eso, en términos generales, los picos de Cumlieni son más oscuros, dan una impresión, eso, más negruzca, a veces son incluso totalmente oscuros, y a veces se aclara un poquito en la base, pero en general no tienen la base tan clarita, tan pálida, rosada muchas veces, como en las glaucoides nominales. Aunque bueno, siempre, y como otras veces, hablando siempre de gaviotas, hay que hablar de mucha variabilidad. Y, y por supuesto, si tenemos la Talleri, la vamos a quitar de esta ecuación. Si tenemos una polar que es muy oscura, incluso muy oscura para ser una Cumlieni, podemos empezar a pensar en una Talleri, pero bueno, eso es otro problema de identificación que pues podemos tratar en otro programa. Vale, entonces un poco lo que habías comentado, porque te has adelantado un poco a lo que venía después del tema del pico y demás, pero lo de las Sí, grandes luego cobertoras, pensaba, sí, que sabía que lo íbamos a tratar un poquito más en sí, detalle, pero bueno, a veces el pico en la sí, impresión general también da esa impresión. vale, pues Esa. lo que te iba a comentar es eso, lo que comentabas tú de que por lo general Cumlieni lo que se la ve es como mucho más marcada, mucho más contrastada, que lo has comentado, las grandes cobertoras. Justo teníamos esta imagen en la que diferenciábamos la glaucoides de una Cumlieni, en la que se ve eso, que las grandes cobertoras, bueno, las cobertoras en general tienen un patrón mucho más marcado, con un contraste ahí entre un marrón café con leche y un color blanco, que bueno, pues sí que suele contrastar bastante. Tenemos que tener cuidado también con los bichos que están un poco desgastados, que van aclarando un poco esas marcas y que nos pueden llegar a hacer dudar con una glaucoides nominal. Y luego lo que comentabas de la cola y demás, que ahora lo vamos a ver más en detalle, pero en esta diapositiva lo que queríamos era que vierais que incluso con el bicho posado podemos ver la punta de las primarias, que en glaucoides siempre va a ser muy blanca, no se van a ver marcas oscuras, y en Cumlieni siempre va a ser de un color, bueno, siempre hay mucha variabilidad, pero va a ser de un color entre gris, marronáceo, un marrón muy pálido, y eso, va a tener la hemibandera externa más oscura, como vamos a ver ahora con el bicho en vuelo. Y luego lo que comentabas de la cola, Xavi, que lo vamos a ver también ahora a continuación. Entonces, viendo a los bichos en vuelo, esa estructura que comentabas, Xavi, que parece pues una bicha, la Cumlieni parece más grande, sí que es verdad que parece un pelín más alilarga, menos aliancha que quizá la groenlandesa, que parece un pelín más compacta. Y lo que podemos observar es eso, cómo las partes superiores de la gaviota groenlandesa suelen tener mucho menos contraste, y la Cumlieni tiene algo más de contraste, con esas coberturas algo más marcadas. Y también lo que se observa es una cola con una banda terminal densa, marcada, aunque no tan oscura como podría ser la de una Taller, que como decía Xavi, esto lo hemos puesto para que veáis pues como un poco la graduación que hay de una glaucoides a una Talleri. Pero eso,
se ve una banda subterminal oscura del mismo tono que se pueden ver la hemibandera externa de las primarias. Y bueno, vamos a ver estas cosas un poquito más en detalle. Entonces aquí tenemos las alas de las tres formas. La glaucoides muestra un ala muy blanca con todas las primarias blancas. Normalmente la hemibandera externa de la pluma es completamente blanca, y si tiene alguna parte ligeramente más oscura suele ser la hemibandera interna, pero por lo general muestra es una primaria blanca pura. Sin mucho contraste. Sin embargo, la Kublieni lo que va a mostrar es en las primarias más externas, sobre todo, donde más se le va a marcar, y con una variabilidad bastante grande. Va a mostrar la hemibandera externa de un tono, pues eso, un marrón más intenso, dependiendo del ejemplar o del individuo, puede llegar a tenerla bastante oscuro, pero por lo general es un tono marrón pálido, pero más oscuro que la hemibandera interna. Y eso, las hemibanderas internas se van a ver más claras. Entonces, luego claro, en Talleri esto se ve claramente que sus primarias externas son completamente oscuras, de un café con leche, más café que leche, y luego tiene esa ventana alar que tanto la puede identificar con las primarias internas más claritas. Entonces, lo que comentábamos de la cola, que también es una cosa que aparte de poder verla en vuelo, la podemos ver cuando el bicho está posado, se está acicalando, e incluso cuando moviliza un poco las alas. En la gaviota groenlandesa vemos eso, que no tiene una banda subterminal muy marcada, muy clara, tiene un fino, un barrado muy finito. Vemos que el obispillo y las UTCs no están muy marcadas, es como un dibujo muy delicado, y sin embargo en Kublieni sí que vemos perfectamente esa barra subterminal de color grisáceo, de color marrón, con una zona con las supracobertoras caudales y con el obispillo bastante marcado, no tanto como una Talleri, pero sí que está bastante estriado, bastante moteado realmente. Y ahora sí, Xavi, lo que comentabas un poco de los picos, de esa gradación que había de glaucoides a Kublieni, y esa variabilidad, que también tenemos luego una diapo de variabilidad. Si quieres comentar algún apunte más sobre el diseño cefálico. Xavi, ¿me oyes? Sí, perdón, es que me acabo de reenganchar ahora porque me he caído. Ah. No sé si se me oye, se me ve. Se te oye, se te ve, todo bien. Vale, bien, estábamos en que iba a hablar de diseño cefálico, ¿no? Sí, nada, De repasar un poco Kublieni. lo que has dicho, Vale, porque ya lo sí, habías comentado, simplemente con sí, la exacto. imagen. Porque a veces, yo lo comenté antes, se me escucha, ¿no? Sí, Y sí, se me sí. ve. Vale, lo comenté antes porque a veces eso suma de una manera importante en el ámbito del aspecto general, el tema de tanto el pico como de la cabeza. Entonces, por eso lo comenté a veces, por eso se comenta a veces en el marco del aspecto general, pero sí, la cabeza, simplemente recordar que, bueno, que la cabeza en Kublieni suele ser más cuadrada que en glaucoides, ¿no? Las glaucoides suelen tener una cabecita como más pequeña y más redondita. Y en la cabeza, el pico es más, en Kublieni es más fuerte, más cuadrado, y además, cuando entramos en temas de tonalidad, es en general más oscuro. Ya comentamos eso, que tenía, muchas veces era totalmente oscuro y otras veces con la base un poquito más clarita, pero casi nunca con la base tan rosada, tan clara como una gaviota polar glaucoides nominal. Sobre este tema, comentar, si se me escucha más o menos bien, Sí. que Talleri, o sea, volviendo un poco a la historia biogeográfica de estas especies, hay estudios que parecen indicar que Talleri podría ser una primera incursión de Vegae, que digamos que es la Argentea del Pacífico, hacia glaucoides, que dio lugar primero a Talleri, ¿no? Entonces, es curioso cómo Talleri, sí, es un poco lío, ya lo sé, es curioso cómo Talleri mantiene cierta influencia de Argentea, ¿no? En este caso de Vegae, que sería el equivalente del Pacífico. Pero es, bueno, creo que en lo que comentaba Xavi de la estructura cefálica y tal, la forma del pico, de cómo encaja el pico en la cabeza, sí que tiene bastante de Argentea. A mí es que Talleri. te juro que se me olvida que no es una Argentea. O sea, estoy todo el rato pensando en que es una Argentea y se me olvida. Sí, es medio Argentea, medio Kublieni, que a su vez es medio Talleri, medio glaucoides. Sí, en gaviotas es todo medio, o sea, Qué esto bueno. es una locura.
Bueno, y aquí tenemos la variabilidad en vuelo, ¿verdad, Xavi? Justo la foto de Fernando Pereiras no se ve, pero es un bicho que visteis en Matadoiro, ¿no? Que es justo este bicho que tenemos aquí abajo, estaba en vuelo, un bicho bastante oscurete. Y bueno, pues eso, de nuevo se ve la gran variabilidad que puede haber en estas Cullieni. La de arriba de la izquierda es un ejemplar de Estados Unidos, que lo comentábamos antes, ¿verdad, Xavi? ¿Qué me comentabas de este? Efectivamente, igual que cuando tratamos ejemplares posados y la variabilidad también es patente en ejemplares en vuelo y eso es complicado porque eso hace que en nuestro contexto geográfico solo puedan ser identificables aquellos ejemplares que son perfectos, que cumplen una serie de requisitos. Y, y en vuelo, pues también hay rasgos que están sujetos a variabilidad y eso, y hace que todo sea muy, muy complejo. Y no sé si, es que yo al caerme, no sé si habíais comentado antes el tema del desgaste, Sí, de la abrasión del Sí. plumaje. Sí, justo lo vale, he comentado, perfecto. vale, Estamos perfecto, lo siento mucho. sincronizadísimos, ¿eh? Vale, perfecto. No se Genial. escapa nada, vamos. Vale, pues vamos a continuar, vamos a entrar ya con la Viking. Voy a acelerar un poquito porque vamos bastante mal y el pobre Sí, Antonio se vale. nos va a dormir porque entre los problemas que tenemos y demás le va a dar algo. Le veo que Además que se ríe. estamos deseando escucharlo y verlo. La verdad es que sí. Bueno, pues vamos con la Viking, ¿no? La Viking, como decíamos, es un híbrido entre Hiperborio y Gaviota argentea. Bueno, pues normalmente la hibridación se produce con la subespecie Argentius en la zona de Islandia, como ha comentado antes Marcel. Y bueno, lo que tenemos es una gaviota, bueno, de aspecto bastante corpulento, bastante pesado, con un pico que por lo general, o al menos las que identificamos aquí, suele ser más con tendencia a Hiperborio que Argentea. Y bueno, pues eso, nos da un bicho bastante potente, con un pico pesado, con una cabeza medio redondeada, o sea, ahí, pues eso, es como perfecta, el típico híbrido que se identifica es la mezcla perfecta entre papá y mamá. Y entonces, bueno, se observan unas partes inferiores de una coloración pues así marronácea, quizá no tan moteado como en Argentea, pero sí que se le observa algo más moteado que quizá en Hiperborio. Y bueno, sí que destacar el tema de la proyección de las primarias con respecto a la cola, que eso tenemos aquí una imagen ahora que vamos a enseñar que se ve muy bien. Bueno, antes de pasar a esa imagen para que veamos el tamaño del pico con respecto a la proyección de la cola, si nos fijamos en el gavión hiperbóreo, el pico es bastante más largo que la proyección de las primarias con respecto a la cola, que ahora vamos a hacer un zoom en esa parte de la imagen. En el híbrido, en la Viking, ese pico ya va a ser más o menos igual que la proyección de primarias con respecto a la cola, y en Argentea por lo general va a ser ligeramente más corto que la proyección, y eso que las gaviotas argenteas pues no es que se caractericen por tener una proyección primaria muy larga. Entonces, aquí observando el plumaje en más detalle, que ya lo podíamos ver en la otra imagen, el gavión hiperbóreo tiene un diseño mucho más delicado. Las grandes cobertoras, bueno, las cobertoras en general tienen como unas marcas oscuras, predomina el blanco y tiene unas marcas oscuras muy pues chocolate con leche con forma de V, bastante picudas. Normalmente los hiperbóreos mantienen las escapulares, bueno, retienen el plumaje durante todo el invierno, entonces las escapulares se les van a ver de la misma tonalidad que las cobertoras, no se le van a ver de un tono más intenso porque no van a ser plumas nuevas. Y sin embargo en la Viking ya se observa un patrón de grandes cobertoras similar o bastante más similar a Argentius. Es verdad que el tono es más diluido en un tono como grisáceo, es un marrón grisáceo raro, pero sí que no tiene ese aspecto tan delicado que tienen los hiperbóreos. Y bueno, en Argentea pues ya vimos en la identificación de Xavi cómo son. Entonces aquí, atendiendo un poquito a las primarias, claro, lo que nos llama la atención es que estos bichos, estos híbridos, tienen como más pinta de hiperbóreo, pero con unas primarias oscuras, en vez de encontrarnos las primarias claras que nos solemos encontrar en hiperbóreo. Entonces eso, en hiperbóreo se observan unas primarias completamente blancas con una proyección muy cortita con respecto a la cola, siendo un bicho así como un poco compacto y muy corpulento. En la Viking lo que podemos ver es una proyección de primarias un pelitín más larga con respecto a la cola, y esas primarias de un tono grisáceo o marronáceo con la punta de la pluma blanquecina. También es importante el diseño de terciarias. Aquí vemos que las terciarias del hiperbóreo están completamente barradas, tienen pues eso, un dibujo con un barrado muy clarito de
poquito marrón sobre blanco. Y sin embargo, en las Viking, bueno, las terciarias tienen una tremenda variabilidad, pero por lo general tienen como un centro ligeramente marronáceo de nuevo, y hay algunas que lo mantienen muy barrado, mientras que otras tienen un diseño bastante más similar, como por ejemplo este es el caso a una argentea. Y luego, pues eso, la argentea pues tendría las primarias mucho más oscuritas. Entonces, no sé, Xavi, si te tocaba a ti comentar Sí. los picos, coméntame. Sí, diseño cefálico en una Viking, pues las vamos lo más rápido posible. Las hiperbóreas, decir que las hiper tienen típicamente una cabeza de frente como más plana, ¿no? Que normalmente las Viking, que suelen tener una cabeza como tendiendo a ser más redondeada. Aunque eso es tremendamente variable, según esa Viking se caiga más hacia el aspecto de Argentea o se caiga más hacia el aspecto de hiperbórea. El pico de una Viking es también, una vez más, muy variable. Puede parecerse al de una hiperbórea, puede parecerse al de una argentea, o ser algo, pues, más o menos entre dos aguas, como ocurre muchas veces. Como sabemos, en las hiper de primer invierno el pico es muy fuerte, muy voluminoso, y con la base rosada y el extremo negro. Y sobre todo, entre esta base rosada y este extremo negro hay una transición, no hay una transición de color, eh, eh, sino que este corte de color rosa-negro ocurre bruscamente, ¿vale? En Argentea el pico es negruzco con la base rosada, pero casi nunca hay un corte de color brusco como una hiperbórea. Eso, las Viking pueden ser intermedias o pueden caer hacia un aspecto de pico de hiper o de hiperbórea, según. Y otra cosa también, como veis en esa foto, las hiperbóreas tienen típicamente esos eyelids, como ese anillo ocular blanco, que no tienen nunca las argenteas. Por tanto, sus híbridos lo pueden presentar. Las Viking lo presentan en algunas ocasiones. Aquí teníamos justo lo que comentaba Xavi de la variabilidad de un pico más con tendencia hiperbóreo, un pico más intermedio y un pico más de tipo argentea, que justo este ejemplar de la derecha lo vamos a comentar ahora a continuación. Y bueno, pues eso, como todo, gran variabilidad, tener en cuenta una serie de características. Bueno, pues cuando tenemos a los ejemplares en vuelo, como siempre a la izquierda tenemos a hiperbóreo, la gaviota argentea a la derecha, que ya sabemos todos y todas cómo es, y bueno, pues tenemos Viking en medio. Se ve de nuevo en las primarias más externas, podemos ver un diseño muy similar a Cumblieni en realidad, porque suelen tener esa hemibandera externa de un tono marrón grisáceo más oscuro que la hemibandera interna. Luego suelen tender a tener las primarias más internas ligeramente más claritas, junto con las secundarias más externas. Este justo es un individuo que no tiene muy marcado eso, pero por lo general se notaría como, no como una ventana alar, pero sí como una zona eso de primarias más internas y secundarias más externas, más blanquecina. Y luego la zona de la cola pues muestra, no como por ejemplo en Cumblieni, que sí que muestra una banda densa, muy marcada, aunque ligeramente degradada de color, sino que esta perdón, tiene gran variabilidad. Y vamos a encontrar diferentes patrones, pero por lo general nunca va a ser algo súper denso y súper marcado, sino que va a estar como roto, entre comillas, por un barrado. Y tienen también las supracobertores caudales y el obispillo pues así barradito. Entonces, ¿qué posibles problemáticas podemos tener, Xavi, con estos bichos? Cuando se nos presenta un bicho que nos puede parecer una Viking, ¿con qué tendríamos que tener cuidado? Pues sí, básicamente comentar que hiperbórea y argentea, cada una por su parte, también tienen su variabilidad intraespecífica, ¿no? Y hay ejemplares más pálidos, ejemplares más oscuros, etcétera, etcétera. Hay hiperbóreas oscuras que nos pueden hacer pensar una Viking, pero que no dejan de ser hiperbóreas, ¿vale? Y también hay, por su parte, argenteas súper pálidas que, lo mismo, que no dejan de ser argenteas, pero son argenteas en el extremo pálido del rango de variabilidad. Entonces, a veces sí que nos encontramos a ejemplares que están pues colocados ahí estratégicamente entre esas aguas y que nos generan problemas serios de identificación. No sé Yo si... tenía una Eso, te iba pregunta, a meter Xavi, en un berenjenal.
Vale, ¿Qué no hay pasa? problema, ya a estas alturas de programa, tal como nos está yendo, no pasa nada. Que yo Va. justo quería meter en el berenjenal a Marcel para que metiese en el berenjenal a su vez a Xavi, así que dale, dale, Marcel, que me Sí, imagino por dónde vas. mi pregunta es, ¿qué garantía tenemos de que esto sea realmente solo una argentea pálida? ¿Hasta qué punto sabemos que no hay influencia de hiper aquí? Es una pregunta desde el desconocimiento, ¿eh? Porque, no sé, yo no veo argenteas así, ni en Francia, ni en Reino Unido. Y hiperbóreas oscuras como esta tampoco estarían en América, ¿no? Sería más bien un bicho islandés, donde claramente hay relativamente pocas parejas y muy contactadas por argenteus. Entonces, no sé, ¿hay datos de bichos anillados en colonias, como pasa con las cactus, por ejemplo? ¿O cómo va este tema, Xavi? Sí, sí, en cuanto a Argentea, sí está, bueno, al menos lo que se lee es que sí que están descritos ejemplares que están en el extremo pálido de la variabilidad de la especie y que no tienen ninguna influencia genética de nada más. Es decir, son Ok. argenteas puras, pero se sabe que pueden llegar a ser súper pálidas. Por ejemplo, hay en Dinamarca creo que hay algunas poblaciones. Leí algún Ujú. artículo que habla de que en Dinamarca sí hay alguna población de argentea que es curiosamente pálida. Además, hay ejemplares anillados que se sabe que son argenteas puras, nacidas de padre-madre argentea pura y que salen pálidos. Ok, En cualquier caso, yo interesante. supongo que esto, o sea, habrá muy pocos ejemplares de este tipo, ¿no? O sea, no será algo súper habitual, que yo creo que será casi más raro encontrarte una argentea pálida de estas que una viking, ¿no? Es posible, efectivamente. Hay ejemplares muy pálidos, pero al mismo tiempo también hay gente, y no, y hablo de expertos, que lo plantean desde el otro punto de vista. Es decir, hay gente que habla como Peter Adriens, ¿no? El gran Peter Adriens, una de las personas que más saben de gaviotas en Europa y probablemente en el mundo, hablaba en algún debate de este tipo de hybrid paranoia, ¿no? Decía que a veces Sí. estamos pensando, cuando estamos buscando soluciones de identificación de una gaviota, estamos pensando en híbridos, cuando en realidad, a lo mejor, en muchos casos, que los híbridos obviamente existen, este programa va de híbridos, ¿no? Pero a veces estamos pensando en híbridos y la solución está en la baraja de la variabilidad de las correspondientes especies, variabilidad intraespecífica, Pues que tiro, es grande, muy grande. Y a veces ahí está la explicación a estos ejemplares que se salen un poco de la norma. Pues voy a tirar de este hilo porque justo hubo un debate con esta gaviota y por eso nos pareció bastante interesante comentarlo, con lo que comentas de la variabilidad, ¿no? Esta gaviota se vio en el puerto de Burela, lo vio nuestra amiga Maya Alzaga, que ya estuvo en el programa, y ella cuando la vio rápidamente pensó en que podía ser una viking. La verdad es que las condiciones para verla, bueno, pues estaba ya atardeciendo, había mala luz, estaba a tomar bueno, muy lejos, y fue bastante complicado poder hacerle fotos, pero bueno, ella sí que vio un ejemplar bastante potente y enseguida pensó en viking con unas, bueno, pues con unas remiges bastante oscuras, y bueno, pues ella pensó en una viking, pero cuando se compartieron las fotos, son unas fotos bastante al límite y solo tenemos esas características, sí que se habló de la posibilidad de que pudiera ser una argentea pálida. Fuera lo que fuera, evidentemente es un bicharraco súper interesante para comentar. Entonces, ¿por qué se planteaba eso? Pues bueno, porque la cabeza sí que era una cabeza bastante más de argentea, con ese pico tan delgadito, tan finito, tan pequeño, prácticamente en su totalidad negro, pero bueno, era como que podría entrar dentro de esa variabilidad tan extrema que pueden llegar a tener las argenteas. Sí que es verdad que las terciarias no acaban de cuadrar con eso, porque esas terciarias no las podría, vamos, yo creo que presentar una argentea pura, ya que son muy barradas, no tienen esos centros oscuros, pero bueno, por suerte se portó bien, después de muchísimos intentos, porque no hubo pocos, hubo muchos intentos, se pudo ver bien a este híbrido y se pudo confirmar que efectivamente era una viking, para gran alegría de Amaya. Entonces, bueno, en esta imagen se puede ver cómo está aquí junto con otra gaviota, en la que le saca como 800 cuerpos, se ve un bicho súper potente, súper grande. Aquí le vemos ese pico que sí que comentamos que es más con tendencia argentea, pero sí que se le nota súper bien el anillo ocular, que ya en esta imagen puede haber un atisbo, pero claro, igual te lo imaginas, como decía Xavi. Marcel no está de acuerdo. Bueno, tenemos un diseño de partes superiores con unas
cobertoras bastante marcadas, con un contraste bastante claro entre marrón claro. Tenemos esa parte de las primarias con la hemibandera externa más oscura y con la puntita de la pluma más oscurita, como se puede ver muy bien aquí, con forma de flecha. Y bueno, se ve muy bien ese patrón de hemibandera oscura con hemibandera, hemibandera externa oscura con hemibandera interna más clarita. Y esa cola que no está muy delimitada, pero sí que demasiado marcada como para una glaucoides. Entonces, bueno, por tamaño, por ese anillo orbital, por el diseño de primarias, por el diseño de cobertoras y por el diseño de cola, realmente se puede hablar de que es un híbrido. ¿Qué pasa? No sabemos si justo es un 50-50, no se sabe cuál es la cantidad de genes que puede llegar a tener de hiperbóreo, no se sabe si se ha ido diluyendo, si es un híbrido de primera generación, probablemente a lo mejor no, puede ser de segunda generación, o igual sí que es de primera, pero claro, con la gran variabilidad que hay, pues bueno, pues este ha salido más a Argentius y ya está. Entonces, bueno, solo comentar este bicho. No me enrollo más. Vamos con las Fisterra. Muy Solo quería rápido. comentar una cosa, Vale. una cosita de medio minuto con respecto al berenjenal del que hablabais, que hablamos de las argentas que pueden llegar a ser pálidas y al mismo tiempo quería comentar, perdonad, que vuelvo atrás que se me olvidó, que las hiperbóreas, por su parte, también pueden ser oscuras, sin dejar de ser hiperbóreas. Se sabe que hay hiperbóreas que en su primer año, en su segundo año, sobre todo, pueden ser bastante oscuras. Y de hecho aquí hubo algún caso que nos sirvieron a los gavioteros y gavioteras de aquí, de Iberia, para aprender, para llevar una buena lección. En concreto estoy pensando en un par de ejemplares, uno por ejemplo que estuvo 2 inviernos distintos en el puerto de Lorbén, aquí en A Coruña, que dábamos por hecho, dábamos por sentado, estábamos convencidísimos que era un híbrido, pero en una ocasión se nos ocurrió compartirlas en el foro de Facebook de West Palearctic Gulls y nos opinaron los grandes gavioteros europeos que están muy acostumbrados a ver híbridos, están muy acostumbrados a ver hiperbóreas, hablamos de gavioteros del norte de Europa y hablamos de gavioteros pues como Hans Larsson, Klaus Malin Olsen, etcétera, etcétera, con muchísima experiencia y nos dijeron que simplemente son hiperbóreas puras, que no había nada ahí que haga pensar en hibridación, simplemente que las hiperbóreas también tienen su variabilidad individual y también eso incluye ejemplares que pueden ser oscuros. Y ya. Genial. Vamos a darle caña. Yo creo que Sí. esto nos pasa por meternos en temas de gavioteo Sí. puro, Efectivamente. que claro, no A ver, puede simplemente poner diques. sí, de Fisterra, si queréis, o sea, es comentar un poco lo mismo todo el rato, o sea, es ver que los híbridos son una mezcla de gavión hiperbóreo, gavión atlántico. Lo más importante es que las Fisterras son unos bichos muy tochos, porque viene de 2 gaviones, entonces Eso son es. bichos muy tochos, con un pico muy potente, generalmente bicolor, pero eso, como comentaba Xavi, pues no con un contraste muy marcado, sino que es más degradado. Hablamos lo mismo en el diseño de cobertoras, pasa lo mismo, es una mezcla perfecta entre el gavión atlántico y el hiperbóreo. Tenemos esas terciarias de la Fisterra que se muestran con una mayor cantidad de blanco que en gavión atlántico. Tenemos esas primarias entre una tonalidad pues eso, marrón grisácea. Algunos muestran unas primarias mucho más oscuras, pero con ese patrón en forma de flecha blanca en las primarias. También comentamos el tema de la proyección, que varía. Y bueno, pues simplemente volver a comentar lo de los picos, que ya decimos que es un bicho con un pico muy pesado. De nuevo, con ese anillo orbital de hiperbóreos, ese anillo orbital blanco siempre nos puede dar una pista cuando estamos dudando sobre estos bichos. Nada, las partes superiores un poco lo mismo, mezcla igual. Saluda Frodo. Las colas estamos en las mismas, ¿vale? Simplemente pues una gradación entre la mezcla perfecta de Hyperboreus y Marinus. Y nada, aquí tenemos unos 3 ejemplos de la gran variabilidad que pueden llegar a tener. Es verdad que podemos tener Marinus bastante claros, pero que, bueno, por lo general las primarias que van a mostrar pues van a ser oscuras. Entonces no nos enrollamos más, vamos a dar paso ya a Antonio Gutiérrez. Vamos a ver si lo conseguimos. Un segundito y ahora mismo estamos, ¿eh?
Buenas, Tony, te tenemos, te escuchamos y todo. Tengo que abrir una botella de champán. Menos mal. Aquí embobado escuchándoos hablar de gaviotas. Podría estar toda la noche. Que como te gustan poco, ¿no? Sí. Bueno. No tienes que convencernos de eso, Antonio. Ya, me imagino. Antonio, Yo voy a hablar... Dime. no te agobies, porque te veo que ya vas a meter el turbo. Tenemos tiempo. Sí. Te queremos dar primero las gracias por venir al programa. Bueno. Y bueno, pues eso, lo que nos ibas a decir, que nos vas a hablar un poco del anillamiento, no tanto del anillamiento científico en sí, sino como la de las lecturas de anillas. Debes de llevar la lectura de anillas de media España, porque yo creo que todo el mundo te escribe a ti. Pero bueno, si quieres comentar un poco en qué consiste un poquito el anillamiento, si quieres, y ya entramos dentro de lo que nos venías a contar. Voy a hablar un poco muy rápidamente de cómo surgió todo esto del anillamiento, muy rápido, y luego empezamos con las fotos, que es lo más divertido y más entretenido. Básicamente, podríamos decir que el anillamiento en general empezaría allí sobre 1900, año arriba y año abajo, y se trataba de anillas muy malas, de muy mala calidad, algunas de zinc incluso, y la única forma de saber el origen de ese individuo era con una recaptura, o mayoritariamente eran animales cazados. Después, poco a poco, con el avance de la tecnología, pues empezó a aumentar todo la óptica, y llegaron podríamos decir que entre finales de los 70 y primeros de los 80 llegaron las anillas de lectura a distancia. Eran unas anillas ya más coloridas, más grandes, y con los medios que había en la época, pues podías leer, existía la posibilidad de leer una anilla sin tener que capturar al individuo. Te quería luego con la... Dime. No, dime tú. Pregunta, que si no me enrollo. No, es que el tema porque yo en realidad me enteré hace poco, porque bueno, yo voy por rachas, me odiarías, porque a veces tramito anillas, otras veces no, tengo ahí un pifostio de la leche, pero sí que me enteré hace poco que había como proyectos en los que se tenía en cuenta a un individuo, o sea, que estaba marcado el individuo como tal, y luego otros proyectos en los que se marcaba quizá a una colonia con un código de color, con el mismo código de color a todos los ejemplares, como para ver algo más a nivel general, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de esto? Sí, bueno, hay varios. Normalmente eso se hacía antes, cuando había menos presupuesto, y entonces se anillaban, pues me acuerdo hace muchos años, Steve Souter anillaba en 3 zonas de Inglaterra, y para una zona ponía una T con un color cada año, una S para otro y una W para otro. Y ahora pasa con charranes patinegros también en las islas escocesas. Hay varios proyectos así, dependiendo mucho de lo que le interesa al anillador, al científico, el estudio que pretende hacer, y también básicamente es una cuestión de presupuesto. Tener la misma código de anillas es más barato que hacer toda una serie de cosas diferentes. Claro. Hay algún proyecto con ese estilo. Aquí en España creo que había uno también no sé si en Cantabria o tal, que anillaban vivícolas con rojo sobre blanco, blanco sobre rojo, no, hablo de... Pero básicamente es eso. Son los menos, porque ahora hay más tendencia a identificar individuo por individuo, no solo bicho que esté toda la colonia de ese año llevan la misma, proporcionan menos información, pero dependiendo de lo que le interese al anillador. Genial, gracias. Era una duda personal que tenía, la verdad. Muy bien. Pues nada, hablábamos... ¿Sigo? Sí, sigue. Pues nada, eso. Contaba que mejoraron las ópticas, entonces leer una anilla de lectura a distancia era mucho más cómodo. Luego hubo más mejoras, llegaron los ordenadores a las casas, afortunadamente, porque antes las tramitaciones se hacían de manera manuscrita. Yo me acuerdo cuando empecé... imaginaros cómo es el tema de escribir una vez a la semana, una vez al mes. Le escribía a Madrid a Javier Marchamalo con las lecturas que había hecho. Él, que era el que llevaba las anillas de la central de Madrid, escribía a cada fulano que anillaba
que anillaban los bichos y luego le contestaban a él y me llegaba a mí. Cuando llegaba, imaginaros cómo es, y hoy en día es prácticamente inmediato. Luego ya el colmo de los colmos es la llegada de los teléfonos móviles, que con algunos proyectos podemos estar viendo el bicho en una playa, en un bosque, en una marisma, y en algunos proyectos y con algunas habilidades, pues puedes enterarte de la historial de cada bicho al momento, vamos, instantáneo, sin tener que llegar a casa. Ajá. Dime. No, te quería preguntar porque, bueno, no sé, la página que suelo utilizar para consultar los proyectos, y si no, luego ya te doy la paliza a ti, es la de CR Birding, ¿no? O se llama así, creo. Y ahí puedes encontrar un poco los proyectos, ¿no? Con las características o... No sé si... Prácticamente todo. Tiene alguna herramienta para limícolas, bueno, luego están prácticamente todos, aunque está bastante enfadado, no me acuerdo del nombre, el que organiza la Raes, web, que la lleva... ¿no? Raes. Dick Raes, efectivamente. Pues está muy desilusionado porque hay ciertos anilladores que no piden permisos para, ¿sabes? No publicitan esos proyectos, entonces la gente busca, manda y se crea un follón. Sí. Pero esa es la base, están prácticamente todos los proyectos. La única pega es que alguna gente, sobre todo principiantes, que tiene algunos problemas para encontrar proyectos. Entonces me llaman a mí. Y ahí está el señor de las anillas resolviendo problemas. No, bueno, intento ayudar con la práctica de los años, pues Yo creo que cualquier pajarero o pajarera que se haya encontrado alguna vez en el campo con una anilla sabe quién eres, porque yo creo que todo el mundo te escribe a ti. Yo la primera vez que me encontré un pájaro anillado fue, mira, hay un chico que se llama Antonio Gutiérrez, que si le escribes igual te dice de dónde es, hasta que vi que podía no darte la paliza y encontrar. Bueno, yo... Mientras sea eso, decir que hay gente que le tramito las lecturas, otros simplemente le mando la dirección a quien le tiene que escribir, pero mientras tenga tiempo, pues no hay problema. Es un momento importante, yo creo que en la vida de todo observador, observadora, la primera vez que le mandas una anilla a Antonio Gutiérrez. Es un hito en tu vida de pajarero, sí. Bueno, yo encantado. Hay veces que no conseguimos nada porque hay coordinadores que no responden, claro, y es difícil. Es una pena, sobre todo para gente que está empezando, que tiene mucha ilusión de conocer de dónde es el bicho y tal, pero es lo que... Nada, por el chat os animamos que digamos cuál fue vuestra primera vez con Antonio Gutiérrez. El mío fue un chorlitejo grande noruego. No sé, vosotros si tenéis vuestro primero... Yo fue un págalo parásito. Hostia, qué bueno. ¿Y tú, Xavi, te acuerdas de tu primera petición a Antonio? A mí me gusta tramitar mis propias anillas, pero Antonio me ayudó mil veces. No recuerdo cuál fue la primera, pero... Nos ayudamos todos colaboramos y tal. Igual que me ayudaron a mí cuando empecé, yo no sabía la primera vez que vi una anilla me quedé enganchado para el resto de la vida, y tampoco sabía de dónde era ni qué hacer, hasta que poco a poco con los años vas aprendiendo y tal. Bueno, le sigo dando un poquito porque la gente se va a dormir. Pues nada, eso, con los teléfonos móviles eso, ya los podíamos consultar en el campo. Luego decir que todo esto se ha quedado un poco obsoleto. Sigue sirviendo para ciertas cosas, pero con la llegada de los dispositivos electrónicos, tipo GPS, geolocalizadores, pues se gana mucha más información que con las anillas de lecturas, pero sirven para otras cosas que no pueden hacer los GPS. Pero ahí te da datos impresionantes, como esa famosa aguja colipinta que voló del tirón 13.000 kilómetros de Alaska a Tasmania en no sé si unos días. Y cosas increíbles como es muy claro el ejemplo de la cacerja, la Delaware que anillaron en Polonia. Sí. Apareció por allí un buen día de 2005, la anillaron y fue repitiendo todos los años hasta que en el 2021 le pusieron un GPS y todos se creó un halo así de misterio, ver a dónde va. Todos pensábamos que al acabar el invierno pues iba a retornar a Estados Unidos y nos quedamos todos pasmados porque
primero en la primavera bajó a Bélgica, estuvo allí a finales del invierno, por Bélgica, Holanda, y de repente cuando creímos que se iba a ir al oeste, el bicho tiró en plena invasión rusa de Ucrania, sí, y atravesó Bielorrusia, y cuando estaban en plenos bombardeos al principio de todo, estuvo varios días en Kiev, en la capital, y luego el bicho cogió y siguió al este y apareció en Rusia, en un tejado en una colonia de gaviotas canas, y se encontró, se le pidió ayuda a un fotógrafo que no era pajarero, que subiera donde marcaba el GPS, y allí encontró a la Delaware criando con una gaviota cana y sus pollos, y luego volvió, estuvo por Lituania, y ahora ya parece ser que se le perdió, o que el responsable está haciendo un trabajo y no comenta, cortó la comunicación que había con... Bueno, yo creo que claramente estaba espiando acabó su misión y... Probablemente estaba contratada por la CIA. Joder, es una historia brutal, bueno, pues sí, mola. Es que es lo que voy a comentar ahora, que aparte de hacer con esto de tramitar y de mandar anillas y leerlas, aparte de colaborar la ciencia ciudadana, esta que está ahora de moda, te permite conocer gente muy interesante. Hay anilladores que luego ya, como le mandas muchas anillas, ya la relación ya no es más de un hola, ¿qué tal? Ya tienes otra comunicación que llega, no será amistad porque es todo muy frío de ordenadores. Sí, el que tiene la suerte de viajar y conocer a esa gente, es que hay gente maravillosa. Luego se aprende mucho de las edades de los bichos, ¿sabes? Al tener clara la edad de nacimiento de un bicho, pues tienes más facilidad para aprender cosas. Y luego lo que más mola es que aprendes mogollón de geografía con esto de las anillas. Si te paras un poco de dónde viene, dónde estuvo, aprendes sitios nuevos, es una gozada. Pero eso. Luego, ¿sabes? Los que estamos acostumbrados a tramitar muchas anillas, algunas son monótonas, podemos decir, ¿no? Sabes ya de sobra que es una anilla de Noruega, entonces la tienes que meter en la web, sabes que es una de Sonke Martens, si se la tienes que mandar a tal, te voy a contestar después. Es un proceso rutinario y monótono, pero en algunas ocasiones lo de tramitar anillas y leerlas es algo más que un mero trámite de tal. Llegas a establecer una cierta empatía con algunos bichos y cuentan historias que pueden ser de 1000 tipos, que ahora veremos en detalle. He elegido unas 9, creo que son, anillas que nos van a servir para ver un poco las lecturas que he tramitado, en las que he participado para tramitar, que más me han llevado la atención, aunque habría cientos y cientos de ellas, pero... Pues si quieres ir contándonos. Bueno, sí, vamos a empezar con esta. Esta es una anilla verde A, verde T, que hace muchos años perdió la anilla de la A. Esta anilla está anillada en Holanda, en Terschelling, en agosto de 1994. Madre mía. Es una viejita, no es el récord. No es el récord en esta especie. Estuve hablando con Carl Zuhorn, y me dijo que hay otra, también anillada por ellos, que se vio el año pasado por última vez y le faltaban 2 meses para cumplir 30 años. A esta le faltan unos mesitos para cumplir 29, pero está ahí. Llegó a España un año después de nacer, su primer viaje llegó a España, y en Galicia la tenemos desde el año 98, repitiendo. Normalmente se mueve en las Rías Bajas y últimamente se mueve también en la ría de Ortigueira, y ahora mismo este bicho está con sus 28 tacos ahí dándolo todo en la ría de Ortigueira. Es una pasada. Es casi esto no te lo permiten los geolocalizadores ni los GPS, porque no duran 28 años como este bicho. Es una pasada. Le coges cierto cariño a estos bichos. Y verla año tras año, muy chulo. Sí, claro. Ya estás esperando que llegue para buscarla en el grupo. Sí. Bueno, este es otro bicho muy, muy chulo que me gustó mucho tramitarlo. Es un cernícalo patirrojo que se vio aquí en Galicia el año 2015, creo que fue. Cuando hubo este influx que aparecieron
cernícalos patirrojos por todos los lados. Aquí en Galicia no estamos nada acostumbrados a verlos y se juntó un número espectacular. Y tramitando, pues encontré al anillador, que era húngaro, pero eran bichos que anillaron en Rumanía, a casi 2.500 kilómetros de donde se vio. Lo vio Ransés en Alime, en Orense, y charlando con el jefe, el director del proyecto, me comentaba que una de las teorías que tenían de que habían subido todos, aparecieron bichos por Canarias, bichos por todo Portugal, llegaron a Galicia un montón, que no va a volver a pasar en muchos años. Parece ser que en abril, cuando empezaron a subir a los territorios de cría, soplaron unos vientos del este muy, muy duros y movieron a todas las cigarras, las langostas estas que comen por allí, los movió hacia el oeste, y los bichos fueron detrás, y en vez de subir un poco más orientados al este, subieron por la zona occidental, llegando a Canarias, todo Portugal, y en Galicia hubo un montón de ellos, y con la casualidad de que este bicho venía de Rumanía, de una aldeita de Rumanía. Ya ves. Pasa ya si quieres. Bueno, este es un águila ilíaca, una águila imperial, no es la de aquí. Este es un bicho muy curioso que apareció en una cámara de fototrampeo en un muladar, y me contactaron, y entre varios tienen en el anuario ornitológico de Aragón, tienen una entrada en el post muy, muy chula de este bicho. Se consiguió leer la anilla, y era un bicho anillado en Eslovaquia, a 1.000 y pico, 1.500 kilómetros de aquí. Y además no sé ahora si habrá alguna más, no lo he mirado, pero era el segundo registro, es del 2014, era el segundo registro de esta especie. No sé si ya es especie, yo rapaces no, o sigue siendo subespecie, yo creo que ya es especie. En España se había visto se encontraron unos restos de unos fémures y unos tarsos en Alicante en 2010, de un que era todo hueso, pero tenía una anilla, y esa fue la primera cita de águila ilíaca en España. Y esta fue la segunda que apareció en una cámara de fototrampeo. Las dos anilladas. Bueno, sí. Tengo que decir que además tienes una habilidad tremenda para leer esos mojones de fotos, porque o sea, la foto está muy bien para ver al bicho, pero ostras, leer esa anilla, yo es que siempre miro, bueno, y digo, no sé, y has tramitado tantas que te dan, pues eso, 18 píxeles, y de ahí sacas un número, y suele corresponder, que a mí es lo que me flipa. Bueno, es mucho el ojo. Por ejemplo, yo cuando hay mucha duda, siempre le digo a la gente que lo mande al anillador del proyecto, que esa gente tiene un ojo especial, conoce cómo son los dibujos de las anillas, pero bueno, la práctica, como todo, siempre hace mucho. Ya verás, creo que es el siguiente ejemplo es ese, sí que fue... Sí. No, esta no, es el siguiente. Este también fue muy divertido. Esto me escribió Sonke Martens, que es un anillador de gaviotas en alemán, y me escribió para decirme que tenía una focha marcada con un collar negro JM, y me dijo que parecía que era española. Y claro, yo de fochas pues no estoy muy acostumbrado. Me puse a mirar, y resulta que el bicho estaba anillado en la Cañada de los Pájaros, en Sevilla, a 2.200 kilómetros de donde estaba criando. Y a mí estas cosas, esos viajes en una focha, que los veo bichos tan torpones, tan tal, que hagan esas migraciones, me parece, más criando en Alemania, con lo bien que se está en Sevilla. Exacto. La verdad es que sí, ¿qué le lleva a irse hasta Alemania? No lo sé, se me escapa. Dime. Salen muchas en Knockmic, focha, es un bicho muy habitual, sobrevolando la ciudad de Barcelona mismamente, ¿no? Entonces, pues claro, claramente algo tienen que hacer, ¿no? Pero, pero mola la magnitud. Volar vuelan, pero es que me parece estos bichos tan torpes como los zampullines, las fochas, no sé, pero bueno, oye. Volar vuelan, está demostrado. Pasa si quieres ya a la siguiente. Esta también es una historia muy, muy chula. Esto es una familia de barnaclas cariblancas de 4 bichos, dos estaban anillados, y uno tenía un collar GPS. Y gracias al GPS
se ha adivinado su ruta y se han equivocado. Es una familia que se equivocó y apareció primero se vio en Asturias y luego se vino para Galicia. Y estuvo una buena temporada aquí al lado de nuestra casa. Esta familia es de la población, hay 3 núcleos principales reproductores, uno en Groenlandia, están empezando a crear también en Islandia algunos, otra población en Svalbard y otra en Nueva Zembla. Luego hay una población feral también por ahí por Alemania, por ahí por el continente. Pero este es de la población groenlandesa. Y normalmente el bicho, los 2 bichos están anillados en una zona de Escocia que se llama Islay, y ahí se centra la población de Groenlandia, el grueso inverna en esa zona, y es donde las anillan, porque anillar en Groenlandia está bastante más complicado. Claro, y normalmente el trayecto que hacen estos bichos es de sus zonas de cría en Groenlandia, cruzan hasta Islandia, algunos se quedan hay unos cuantos reproductores allí, y de Islandia bajan a Escocia. Pero estos bichos, por algún motivo que no lo sé, le quise buscar el nombre porque es una chica que está haciendo la tesis doctoral sobre estos bichos, y le puso sorpresa. GPS y tal. Sí, pero me quedé con ganas de hablar con ella para que me contara un poco a qué podía ser debido, si los vientos o qué, porque el bicho, en vez de hacer esa ruta por Islandia, se bajó un poco más hacia el sur de Groenlandia, ahí se cruzó, esperando encontrarse, cruzaron el charco para intentar encontrar Groenlandia, pero tuvieron que seguir volando y aparecieron en Asturias. Allí estuvieron engordando una buena temporada, bajaron a Galicia, volvieron a subir a Asturias y luego volvieron a Cobas, allá a Ferrol. Y es una historia flipante que se pueda seguir los pasos de estos bichos. Conozco a esta chica, Antonio. Sí, qué guay. Sí, bueno, decir que es una investigadora muy buena de Barcelona, actualmente está en Extremadura. Qué guay. Y nada, eso, que hay gente de Barcelona marcando cariblancas en sitios muy remotos. Qué bueno. Qué bueno, mola mogollón. Sí. Nada, que ya le pediré más detalles. Guay, te lo agradezco. Pasa ya que se nos hace tarde. No te preocupes. Esta fue muy, muy divertida también. La historia es en un foro de estos que está Toño Sandoval, de marinas y estas cosas, encontré esta foto de una pardela cenicienta y el bicho estaba anillado. Y me la mandó y yo cuando vi la anilla, ya el tipo de la anilla, aunque fue muy difícil leerla, el tipo de anilla ya me sonaba, porque había un anillador argelino que anilla gaviotas pateamarillas con ese tipo de anillas. Son anillas con dos dígitos, un palito que circula toda la anilla y otros 2 dígitos. Esta es verde A1/2L. Y me puse en contacto con Samraoui Boudjema, para los amigos Benzema, y le mandé la foto y se quedó pasmado, y conseguimos leerla correctamente la anilla, y se quedó más pasmado cuando ese bicho se había visto en una pelágica en Carolina del Sur, en Charleston. Un bicho de Argelia pegando ya casi con Túnez, con la frontera de Túnez. Tremendo. Y los puse en contacto a los 2, el yanqui y el argelino, y los 2 flipan por colores. Una chamba total poder haberlo. ¿Sabes? Porque tiene las plumas medio tapadas, que podría ser imposible de leer, pero al final salió. Buah, algún día, Antonio, vas a poner en contacto un israelí con un palestino o algo así. Vas a poner Sí. Bueno, es curioso porque cuando estaba la Delaware esta que os comenté, Cacerja, volando por ahí, había gente de Bielorrusia que estaba buscándola, y con el conflicto, una cosa muy tensa, muy tensa. Pero bueno, eso es otro tema. Pasa de... Sí. Bien, esta fue la caña de España. Esto fue un viaje que hizo Dani Velasco con unos colegas allí a la isla de Nueva Zelanda, al norte, y encontraron un paíño de Nueva Zelanda anillado. Bueno, vieron 7 bichos, pero este en concreto estaba anillado. Para el que no conozca, esta especie estuvo desaparecida del mapa desde 1850.
desapareció. No se sabía nada de él hasta que un buen año, en el 2003, aparecieron varios bichos y se redescubrió para la ciencia esta especie que se creía extinta. Cuando vieron, ahora van muchos pajareros solo a ver esta, porque estiman que la población puede rondar los 2.000 ejemplares. No sé si son muchos o son pocos. Y en el momento del anillamiento, de cuando vieron este pájaro anillado, se habían marcado solo 64 individuos. Y era la tercera o cuarta lectura de un pañuelo de Nueva Zelanda. Y fue la leche cuando me puse en contacto con el anillador. Estaba súper contento porque además el bicho tenía un geolocalizador y entonces estaba esperando a que fuera a criar a la isla, a la colonia, para intentar recuperarle los datos del geolocalizador. Qué bueno. Una pasada. Qué bueno. Y le va un asturiano a leerle el pañiño a Nueva Zelanda. Sí. Bueno. Qué bueno. Ya, yo cuando Dani viaja me froto las manos porque sé que me va a mandar un bicho impresionante. Sí, claro que sí. Ahora viene otra, pero van a ir muy rápido porque esas tienen menos. Mira, esto es una gaviota de Saunders, una gaviota también rara que vive ahí por el mar amarillo, por las zonas de China, se supone que en Corea del Norte. Fueron de viaje también mi primo Pablo y varios colegas, estuvieron pajareando por ahí y en Happy Island encontraron no sé esta que está en la foto, encontraron una gaviota de Saunders anillada. Y bueno, esta ya fue la monda, porque claro, tiene este revirden que te permite buscar proyectos de Europa, de España, tal, pero los proyectos asiáticos, eso es entre el idioma que usan. Y que es gente, yo he tramitado 2 o 3, unas grullas también. Es gente muy seca, cuesta mucho sacarle información y con esta, bueno, contacté con el chino y me mandó muy amablemente los datos, pero son muy parcos, es la sensación que me dio, muy parcos en palabras. Había que sacárselas con calzador, porque tú, una vez que hablas con ellos, pues quieres tener información sobre el proyecto, que te cuenten algo, pero que se enrollen un poco, pero mi experiencia por lo menos es que son bastante secos. Pero bueno, igual también la barrera del idioma y demás, pues es una cosa... Es una posibilidad. Claro, complicado. Ya para dar con ellos, dar con ellos es un mundo. El de la siguiente anilla me mandó una página web en japonés que ni con el traductor. Esta es otra de Dani en un viaje a Japón, una gaviota de Kamchatka. Y cuando la vi, esta fue de las más complicadas hasta que di con el anillador, pero es que no había fotos en aquel entonces, desde 2016. En internet aquella busqué, ahora probablemente haya más, y encontré 2 fotos pero con anillas de metal, con anillas de lectura a distancia no encontré ninguna, y para mí era no sé si los japoneses tendrían más, porque eso, también al individuo le escribí 5 veces para preguntarle sobre su estatus, cuántas habían anillado, a qué zonas iban, y me mandó una página en japonés. Y apáñate tú, ¿no? Claro, estuve 3 días dándole a los clics y no veía algún mapa raro, pero claro, lo que ponía en los mapas también estaba en japonés, entonces decidí dejar. Y nada, bueno, y es así un poco todo. Si tenéis alguna pregunta o lo que sea, pues me despido. Quiero decirles a la gente que si tiene algún problema con algún bicho anillado y no lo encuentra y tal, que me escriba en mis blogs de Gaviotas y Anillas o en Rareguls, viene mi dirección de correo, así que si alguien tiene alguna duda con alguna anilla, que me escriba e intentaré ayudar. Mil gracias, Antonio. La verdad es que ha sido súper interesante y a mí lo que me mola mucho son las historietas que sacas y que nos cuentas. Muchas veces cuando te mandamos alguna anilla y nos cuentas, pues yo que sé, que yo me acuerdo de un par de hermanos de ostreros euroasiáticos que estuvieron por Xove, yo que sé, que luego mandas la foto cuando ya están en Cádiz y la verdad es que es muy chulo, es muy chulo. Es muy divertido, es muy divertido. Yo me he quedado con la pregunta. ¿Cuántos años llevas tramitando anillas? Pues yo creo que la primera la debí de tramitar cuando empecé, en el 97. Y desde ahí vi una cabecinegra, que aquí eran rarísimas. En Galicia las cabecinegras. Y estaba anillada en Polonia. Y ese fue mi
lo que me atrapó. Yo Eso te enganchó, ¿eh? vi una anilla y dije, yo quiero hacer esto esto. es lo mío. Claro, sí, porque sabes cotillar, saber dónde viene, Sí. dónde estuvo, a dónde va, ese rollo de prensa amarilla me va. Y sí. La prensa amarilla de los Eso pájaros. La contribución, Antonio, que tú haces a la ornitología española es impagable. Bueno. Y te lo digo yo, además, que bueno, que me gustan las anguillas, me gustan las gaviotas y tenemos esa relación ahí continua de intercambiarnos ahí información. Y yo siempre aprovecho toda ocasión para decirte que muchas gracias por toda la labor que haces de ayudarle a mucha gente a tramitar anillas de mucha gente y sobre todo también tus trabajos que haces de recopilación de información, de citas, de datos, que decir. es absolutísimamente impagable y la ornitología española sería mucho peor si no existieses tú. Porque además la gente que llevamos poquito tiempo y demás, esos recopilatorios están de lujazo, porque muchas veces hay citas que se pierden, que no, o sea, que no sabes ni siquiera dónde encontrarlas y cuando aparece en el típico grupo de WhatsApp esa recopilación de Antonio Gutiérrez es como, ¡oh, Dios mío! Antonio. Bueno, eso es maravilloso. Lo hago porque me gusta. A mí siempre decía, yo quiero saber, ¿sabes? Aparece un vencejo de chimenea y yo decía, joder, ¿y cuántas hay en España? Claro. Entonces, tener que andar buscando, aquí las tienes todas es una cuestión de orden. Pero lo pones a disposición de todos y de todas, a disposición del conocimiento general y eso es muy de agradecer, eso es una delicia. Y lo digo yo, es que no me canso de decir cosas bonitas de ti, no es solo porque te tengo cariño y aprecio. Bueno, pues eso, muchísimas gracias Antonio por venir al programa y por haberme aguantado en el previo de pincha aquí, no sé qué y todas estas cosas. Qué estrés, la verdad. Reconocer vuestro trabajo, que es impagable. Lo que hacéis vosotros sí que es duro, porque de verdad me parecía todo chino, lleno de luces, colores, bombillitas. Así que los que hay que quitarse el sombrero sois vosotros. Nada, muchas gracias. Mil gracias por participar. Por invitarme. Hablamos en un minutito, ¿vale? Nos despedimos y ahora hablamos. Ok. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un programa un poquito accidentado, pero ¿qué sería Subalpine si no tuviéramos un programa accidentado cada semana? Así que nada, esperemos que la semana que viene... ¡Ay! Que no lo hemos dicho. No, la semana que viene no hay programa. Porque no podemos, pero tendréis que esperar una semanita más. Lo tendremos que poner en las redes sociales porque no lo he dicho al principio con tanto lío. Y bueno, no vaya a ser que alguien nos esté esperando el miércoles, que os podéis ir por ahí al cine, a tomar algo, lo que queráis, porque no va a haber programa. Así que nada, mil gracias de nuevo por vuestra paciencia y nos vemos dentro de 2 semanitas. Buenas noches. Un abrazo. Chao.